Que nos acompaña, está de visita en San Luis Potosí, el secretario de Educación del Gobierno Federal, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. ¿Cómo está? Bienvenido a San Luis Potosí. Gracias, Erika, un placer estar en su programa. Además ha iniciado esta mañana con una gira muy ardua por nuestro estado. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo ve a San Luis Potosí en esta materia educativa dentro de las actividades que ha sostenido? Mira, ha sido muy satisfactorio el participar en 3 actividades importantes. La primera relacionada a las habilidades digitales para todos, es decir, la implementación de todo lo que es computadoras, pizarrones electrónicos, la conectividad. Estuvimos en una de las comunidades en la ciudad de Fernández, cerca de Río Verde, y pudimos participar en una telesecundaria y observar el avance que lleva San Luis Potosí en lo que es la conectividad estatal, que es muy importante y es uno de los que van más aventajados de todo el país. Y que además, doctor, no es un reto sencillo para estados como San Luis Potosí, esto vale la pena destacarlo, debido incluso a las condiciones geográficas que no facilitan el avance en este tipo de cuestiones y que se ha logrado de manera positiva. Yo creo que el planteamiento y la planeación que se hizo con también el Consejo de Ciencia y Tecnología ha sido muy bueno, porque ya tienen todo perfectamente estructurado, les faltan 4 o 5 torres y van a tener una cobertura del 97% en el 2015. Y esto es el futuro inmediato ya para la educación. Entonces nos dio mucha satisfacción el ver este avance que se tiene, sobre todo el escuchar las experiencias de los jóvenes. Yo les decía, les compartía que había estado hace 2 meses y medio en Corea, y que bueno, esta aula, guardando la debida comparación, esta aula en la que estuvimos hoy, donde todos tenían su computadora HP, donde había un pizarrón electrónico, pues era prácticamente idéntica a la que vi yo en una Smart School, una escuela inteligente ahí en Corea, que Corea del Sur está privilegiada como uno de los países con mayor avance educativo en el mundo. Entonces estamos avanzando realmente en el camino correcto, se está haciendo un gran esfuerzo y yo felicito al gobierno de San Luis Potosí precisamente por ese interés que le ha puesto a la educación, y además anunciarles que vienen otros 70 millones de pesos para ir completando lo que falta del equipamiento antes de que termine esta administración. Ese fue el primer evento que fue muy agradable, como te digo, sobre todo compartir con los jóvenes y los maestros, que además también San Luis va muy aventajado, han capacitado ya más de 10,000 maestros de los 60,000 que se han capacitado en el país. Entonces se han puesto las pilas muy bien y creo que en eso se deben sentir muy orgullosos. Además, algo que les comenté en esta semana pasada, el presidente Calderón hizo un reconocimiento, entregó diplomas y además computadoras a los mejores estudiantes de primaria de México. Y la campeona de la Olimpiada del Conocimiento es una potosina, una niña potosina de 6º año, que realmente pues, es un honor. Empezaron 2,5 millones de jóvenes a competir en eso y ella quedó como la primera en todo el país. Y una de las maestras que ella logró que 7 u 8 de sus alumnos quedaran dentro de los mejores 1,000 de todo el país. Eso habla pues del compromiso que tiene el magisterio de los maestros y de los alumnos, y yo creo que lo debe de ser sentir muy orgullosos. Ya que toca este tema del magisterio, me parece que ha sido uno de los más delicados en el tema de educación durante mucho tiempo, debido a la fuerza que cobró el magisterio como gremio, pero también a la necesidad de saber cómo estamos en México en esta materia, quién está al frente de los grupos, quién está enseñando y formando a nuestros niños y nuestros jóvenes en materia educativa. ¿Cómo van en este sentido? Sabemos de las pruebas que se han estado aplicando al magisterio, en donde, haciendo la comparación con lo que sucede en San Luis Potosí, a diferencia de otros estados, aquí transitaron en los mejores términos, pero ¿cómo va este aspecto? Sí, bueno, primero hacer un reconocimiento también al apoyo que tuvimos del secretario Martínez y del gobernador Toranzo en cuanto a la participación magisterial para los diferentes tipos de evaluaciones que se aplicaron, desde la evaluación de enlace, después de la carrera magisterial, la evaluación universal y finalmente el concurso de clase. San Luis fue uno de los estados de la República que tuvieron en global una de las mayores participaciones. Creo que decir en general el magisterio está mal, pues sería injusto. Yo creo que el magisterio está bien, que sí hay algunos grupos que no han entendido que es importante hacer un diagnóstico que los beneficie a ellos, no para exhibirlos ni para demostrarlos. La única forma de poder mejorar algo es sabiendo en qué situación están. México ahora es el único país del mundo que está haciendo una prueba sistematizada, como es la prueba enlace, desde el 2007, que nos ha permitido saber, cierto que al principio estábamos mal en enlace, en primaria, en matemáticas y en español, sin embargo,
ha habido una evolución positiva muy importante en estos 6 años, y creo que estas pruebas sistematizadas a los alumnos, a los maestros, a los directivos deben de continuar para poder tener un diagnóstico preciso, y el dinero, que cada vez es más importante, que se usa para los trayectos de formación continua, es decir, para la capacitación, se use correctamente. Los procesos de evaluación se dan en cualquier parte del mundo y son un indicador que nos permite saber en qué condiciones estamos. No decir, estamos bien cuando no lo sabemos, o estamos mal cuando tampoco lo sabemos. Ahora ya sabemos cómo estamos, ya sabemos que vamos en el camino correcto, y yo realmente se lo reconocí al gobernador y al secretario esa participación que tuvo San Luis para tener un diagnóstico mucho más específico. Muy pronto vamos a tener los resultados y se harán las acciones que corresponden. Hablando muy particularmente de esta prueba enlace, de esta evaluación enlace, hay muchos cuestionamientos acerca de si en realidad sirve para algo. Yo quisiera que nos platicara efectivamente en qué se ha detectado, cuáles son los puntos, digamos, débiles de la educación que se han marcado en estas últimas evaluaciones y de qué manera han subsanado. Bueno, fíjate, ha sido tan importante como el hecho de poder reconocer y diagnosticar que uno de los problemas mayores que tienen los niños en educación primaria es la lectura, porque muchos de ellos ni siquiera alcanzaban a leer el examen, las preguntas de la evaluación, y por ello tenían calificaciones tan bajas. ¿Por qué? Porque no tenían la habilidad de comprensión de la lectura. Entonces nos ha enseñado que hay que reforzar eso, y en base a reforzar eso, y en base a reforzar los conocimientos en español, en matemáticas y en ciencias, se ha ido logrando que en las 2 primeras tengamos un avance extraordinario, duplicando los niños que están en bueno o excelente. También en base a eso se ha logrado que en PISA, por ejemplo, que es una evaluación internacional que aplica la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos haya mostrado que en la competencia latinoamericana, México, quedamos en segundo lugar, en español, en matemáticas también, y fuimos el país en 65 países que más avanzó en los últimos 2 años en la evaluación de matemáticas, por ejemplo, de 65 países. O sea, no es muy fácil descalificar cualquier iniciativa que se hace. Las evaluaciones nunca nos han gustado a nadie, pero son necesarias, y la prueba ahí está, que vamos evolucionando positivamente. Y por ello empecé con el ejemplo más simple. En lectura tenemos que reforzar esto, tenemos que leer más los mexicanos, porque de ahí está la base de entender lo que sigue, el español, las matemáticas y las ciencias. Ahora, en el tema de la evaluación universal, se ha hecho ya un diagnóstico. ¿Cómo se ha logrado saber en qué sentido están deficientes incluso quienes están frente a un grupo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su nivel de preparación, etcétera? Todavía no tenemos la calificación de evaluación ni de carrera magisterial ni de los maestros que no están en carrera. Esto, al igual que la prueba enlace, vamos a tener los resultados en el próximo mes de septiembre, y nos va a permitir el cruzar la información. Por ejemplo, un maestro en el que a sus alumnos les va mal en matemáticas y al maestro en su evaluación personal le va mal en matemáticas, pues necesita ser apoyado en matemáticas, o en español, o en ciencias. Esto lo vamos a conocer ya muy pronto, y por eso la importancia de poder cruzar la información. Los alumnos de los cuales depende un profesor, en dónde están fallando o si están bien, y el profesor igual, para poder saber en dónde tenemos que incidir en los trayectos de formación. A lo mejor no es falta de conocimiento de matemáticas, a lo mejor es falta de habilidades didácticas, por ejemplo. Entonces, por eso resulta tan importante, y lo vamos a tener listo para el mes de septiembre. Es que no es fácil, además, ser maestro frente a grupo, ¿no? No solo se requiere, como usted lo menciona, el conocimiento, sino también las habilidades para saber transmitirlo a los niños, para poder hacerlo atractivo y que logre permear. Y en este sentido lo quiero ligar con esta evaluación, este concurso nacional de plazas que ustedes llevan a cabo, para saber quiénes pueden formar parte, digamos, de estos espacios que se tienen frente a los grupos, de estas posibilidades de convertirse en formadores de nuestros menores. Ha cambiado mucho la dinámica. Anteriormente sabíamos que estas plazas se heredaban, incluso se llegaban a vender, y hoy estamos viendo cómo efectivamente se tiene que demostrar que se tiene la capacidad para estar al frente del grupo. Sí, yo creo que ha sido un paso importantísimo del gobierno del presidente Calderón. Hoy las plazas, como bien lo dijiste, ni se heredan ni se compran. Se ganan por meritocracia, se ganan porque el conocimiento que tienen los profesores. Quiero aclarar que muchos de estos profesores ya están trabajando. Algunos de ellos quieren aumentar el número de horas porque se concursan plazas de tiempo completo y se concursan plazas de hora. Entonces, no quiere decir que todos sean nuevos. Más o menos de los que participaron ahora y
que obtuvieran una plaza, que fueron más de 18,000, el 55% eran jóvenes egresados de las normales que iban a empezar a trabajar, y el otro 45%, a lo mejor también jóvenes o no tan jóvenes, que ya estaban trabajando y que iban a aumentar su plaza. Pero que finalmente están demostrando si tienen o no esa capacidad, ese conocimiento y esa seguridad. Exactamente, que eso es lo más importante. Se hace una prueba que es muy objetiva y que no se trata de decir aprobaron o reprobaron. Se trata de decir, estos son los que en orden de prelación son los que están mejor capacitados para tener ya su plaza definitiva. Y así vamos a seguir, o debe de seguir en los próximos años, para ir seleccionando a los mejores. Si continuáramos en esta tendencia de este concurso nacional de plazas, ¿en qué momento podríamos hablar de que el total de quienes están en la responsabilidad educativa han demostrado que tienen estas capacidades? Mira, yo creo que esto es un proceso que va a tomar todavía por lo menos otro sexenio más para tener casi la totalidad de lo que se está requiriendo, teniendo en cuenta también el perfil demográfico, porque cada vez tenemos menos niños de 0 a 4 años que de los de 5 a 9, y menos de 5 a 9 que de los de 10 a 14. O sea, ya los grupos de primaria en realidad ya no van a requerir muchos más profesores. Va a ser reforzado secundaria, pero sobre todo preparatoria, donde tenemos el gran desafío de lograr darles cobertura universal y la universidad. Este tema, ya que lo toca, de la educación preparatoria, se ha vuelto también importante, se ha vuelto incluso educación obligatoria en nuestro país. ¿Qué es lo que se está buscando y cómo se ha avanzado? Bueno, se está buscando primero tener esos espacios para todos. En esta administración hemos logrado un crecimiento de más de 10% en relación a la administración anterior. Vamos a superar el 70% de cobertura, vamos a llegar al 71% de cobertura, es decir, queda un 29% de jóvenes que aspirarán a la preparatoria, en los que habrá que tener este espacio. Quiero repetir esto, el plazo que dio el Congreso es hasta el 2022, entonces tiene que ir haciendo una planeación, se está haciendo una planeación para que poco a poco se vayan incorporando. ¿Qué se requiere? Pues tener más bachilleratos. De hecho, en esta administración se han construido más de 1,100 preparatorias en todo México, y por otro lado también la diversificación de las oportunidades en la capacitación, que no sea nada más el bachillerato tradicional, sino algunos, como fue lo que vivimos hoy acá en esta visita que hicimos en el Consejo de Vinculación en Villa de Arista, en aspectos agropecuarios, de agroindustria, donde están trabajando en invernaderos, que es una preciosidad. Se crea un consejo de vinculación, ese consejo de vinculación establece lo que se requiere para la formación de los técnicos, que son los bachilleres que van a salir como técnicos, o incluso también de los profesionales que salen de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dedicados a la agricultura. Entonces, esta vinculación empresa o sector educativo hace que sea un traje a la medida. ¿Qué es lo que necesita la empresa? Que el muchacho sepa esto y esto y esto. Y empieza a abrir más oportunidades para los jóvenes bachilleres. Esa es la visión que debemos de tener, porque seguramente que a lo mejor en 10 años todavía no tenemos cobertura universal en preparatoria, digo en universidad, sí en preparatoria, pero tendrán que tener estos jóvenes de preparatoria que no puedan seguir a la universidad una opción de salida para que puedan trabajar bien capacitados. Las herramientas para que tengan otra opción de crecimiento. Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, estoy platicando con el secretario de Educación del Gobierno Federal, haciendo un balance, porque prácticamente estamos en la recta final de este sexenio. ¿Qué cuentas se van a entregar a los mexicanos en materia educativa? Porque desde el inicio de su sexenio el presidente de México, Felipe Calderón, dijo que sería una de las grandes prioridades y de las grandes metas. ¿Qué cuentas se van a entregar? Mira, yo creo que las cuentas son muy positivas. Hay 3 elementos en los cuales finco esta afirmación. Primero, la cobertura y la calidad de la educación. Cobertura tenemos 100% en primaria, prácticamente 100% en secundaria. Como decía, 71% vamos a llegar en preparatoria y 35% vamos a llegar en universidad. Esta cobertura estaba mucho más abajo, se ha aumentado de manera importante, y aumento en calidad. ¿En calidad en base a qué? En base a las evaluaciones que han permitido hacer un diagnóstico y una mejora. Ya lo decíamos en enlace, ya lo decíamos en la carrera magisterial, en donde ahora lo más importante para un maestro, para tener un mejor ingreso, es el resultado que tiene con sus alumnos. Eso es lo que más cuenta. Segundo, infraestructura. En infraestructura se ha construido como nunca, ya lo mencionábamos, 1,100 bachilleratos, planteles de bachilleratos, más de 110 universidades,
otros 45 campus universitarios, se han remodelado o arreglado más de 50,000 escuelas, aulas, planteles en todo el país. Entonces en infraestructura se ha metido una gran cantidad de recursos precisamente para que los niños y los jóvenes tengan espacios adecuados. Y se ha logrado algo que ha sido muy importante para evitar la deserción, un programa de becas el más grande de la historia de México. En este momento el gobierno federal adjudica 7.900.000 becas a todos los niveles a los estudiantes del país, desde primaria hasta universidad. Y esto ha permitido, y particularmente ha tenido un impacto importante a nivel medio superior, de bachillerato, disminuir la deserción. Que no sea el factor económico el que limite la posibilidad de que un joven, que una señorita pueda seguir sus estudios en secundaria o en bachillerato. Yo creo que estos tres aspectos que son claros y contundentes, cobertura y calidad, infraestructura y becas, han sido realmente los grandes avances que han permitido que la educación en México hoy esté mejor. Estoy platicando con el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Educación del Gobierno Federal, y saludamos por supuesto a la gente de la zona huasteca que están enlazados a través del XSB, la gran compañía, en esta tarde, en este reporte 100.1. Doctor, ¿qué es lo que viene? Ya nos dijo qué cuentas se van a entregar como parte de este sexenio. Sin embargo, en estos últimos meses, en este último apretón, por decirlo de alguna manera, ¿en qué habrán de canalizar los esfuerzos? Porque este tema de las becas es importantísimo, le cambia la realidad a muchos jóvenes, pero también el tema de la infraestructura y por supuesto el conocer cuáles son las evaluaciones que se hacen en los diferentes rubros de la educación. ¿Hacia dónde canalizar los esfuerzos? Mira, primero, como estamos a 4 meses ya de terminar esta administración, el cierre administrativo es fundamental. El dejar las cuentas claras y transparentes, además los libros blancos en donde esta transmisión hacia el equipo de transición que venga del nuevo gobierno, pues podamos referirles los temas pendientes. Obviamente hay que seguir avanzando en cobertura, hay que seguir invirtiendo en educación, tendrá que haber más infraestructura, hay que buscar lograr, pues por lo menos al fin de la próxima administración, 90-95% de cobertura en preparatoria y llegar por lo menos a un 50-55% en universidades. O sea, hay que meterle más dinero, se va a necesitar más infraestructura y el programa de becas tiene que seguir siendo reforzado, porque para lograr una equidad y una justicia social, lo primero es que todos los jóvenes puedan llegar a tener acceso a la educación y que no sea por su condición socioeconómica que no pueden estudiar. Entonces, eso tendrá que ser reforzado, los aspectos de calidad, los diferentes tipos de evaluación se tendrán que seguir realizando, la reforma de las normales, que también ya el 20 de agosto arranca, y que les va a permitir también a los maestros en formación que tengan mejores planteles donde se desarrollen con también habilidades tecnológicas, por supuesto. Como va un maestro a enseñar con computador, todo eso, si ellos no han recibido la información, que en la mayoría de los casos ya se está dando. También el hecho de que tengamos más maestros en normales que sean más jóvenes, esto va a requerir de apoyos económicos para que algunos de los maestros que ya pues, están en edad de jubilación puedan jubilarse y reforzar la infraestructura de las mismas normales. Yo creo que educación sigue y seguirá siendo un tema prioritario. Y en este sentido también quiero insistir en que la vinculación con el sector productivo a nivel de preparatorias y universidades es fundamental. Ahí tiene que orientarse la vocación hacia lo que requiere el país. ¿Dónde se le va a meter más dinero? Pues depende de la vocación que tenga cada zona del país. Si es industria zapatera, pues tendrá que ser hacia investigación en eso. Si es agropecuario, tendrá que ser investigación en eso. Entonces esto tiene que tener una vinculación. ¿Para qué? Para que los recursos sean mejor utilizados, que siguen siendo todavía insuficientes. Deberá haber una reforma hacendaria muy pronto para que alcancen precisamente ese recurso para brindarle a los ciudadanos mexicanos los derechos sociales que son fundamentales para lograr esa justicia social: educación, salud y desarrollo social, en donde se incluye además vivienda. Retomo dos aspectos de este último comentario que nos ha hecho. El primero, se requiere más dinero para la educación, es lo que usted nos dice en estos momentos. Se tendría que trabajar en la próxima legislatura federal, tendría que trabajar el próximo gobierno federal precisamente en lograr canalizar más recursos al tema de la educación. Sí, por supuesto, porque lo que se ha establecido en la reforma a la ley de educación
de hacer obligatoria la preparatoria, pues implica que tengamos más espacios, más maestros, más oportunidades para los jóvenes. Y en universidades también, por supuesto, y vinculado a la universidad, a la educación superior, pues está toda la parte de investigación. Ya es un tema que ha sido mencionado en múltiples ocasiones, se requieren más recursos también para investigación, que forman parte también de la estructura formativa del estudiante universitario. Entonces, educación es un tema fundamental para poder lograr que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades. Y educación de calidad, o sea, no puede ser a medias, no puede ser patito, como se menciona a veces. Las escuelas, las universidades tienen que ir poco a poco estar mejor equipadas y dar una formación integral que no nada más incluya conocimientos de las materias tradicionales que conocemos, como matemáticas, español, ciencias, sino también una formación integral, educación en salud, para prevenir obesidad y tener una alimentación adecuada, educación artística, para dar una formación global del estudiante. El estudiante que tiene formación artística es mucho más sensible y se le facilita más el aprendizaje. Educación en habilidades digitales, que esto, pues ya un joven o un niño que no sabe manejar la computadora es un analfabeta funcional. Educación también en otro idioma, pero de manera formal y muy comprometida, que hablen perfectamente un segundo idioma, como sería el inglés, y propiciar la lectura, que es la herramienta o el instrumento que les va a permitir también ir mucho más rápidamente hacia el éxito. ¿Qué hay de los valores cívicos? Porque es un tema que también mucho se ha discutido, que se debería seguir siendo un tema prioritario para lograr esta identificación de los niños y de los jóvenes con el país en el cual están viviendo y para que conozcan precisamente las cuestiones básicas en este sentido. Ya se ha reforzado y se ha vuelto a reformar la currícula, en donde se incluyen nuevamente materias como el civismo. Por supuesto que son temas fundamentales, temas que deben de aprenderse desde la casa y reforzarse en la escuela, como es el tema del sentimiento por la patria, de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos mexicanos, el respeto a los demás, temas que también se inculcan en los programas que tenemos de Escuela Segura, por ejemplo, para evitar la violencia dentro de las escuelas, para reducir este problema del bullying, como que se ha mencionado, para ser más respetuosos con los demás. Son temas que, por supuesto, también tienen que ser incluidos en la formación integral de los estudiantes y que de alguna manera con estos programas de escuela de tiempo completo permiten tener más tiempo para esta formación integral de los estudiantes y que ha ido avanzando y que este próximo ciclo escolar llegaremos a 5.500 escuelas de tiempo completo a nivel nacional, a nivel básico. Esto se calcula que se pudiera llegar hasta 60.000, 65.000 en los próximos años. De hecho, también hay una modificación en la ley de educación en donde para el 2022 la educación básica, primaria y secundaria deberá de ser mínimo 6 horas hasta 8 horas de permanencia en la escuela. Usted hablaba hace unos momentos del tema de la vinculación y lo quiero retomar porque me parece muy importante. El aspecto de la educación que sirve, la educación superior que sirve para que realmente los jóvenes puedan desarrollarse en la vida productiva. Como todos los años, en estos momentos, a raíz de que se dan a conocer las listas de los admitidos en las universidades públicas en todo el país y a raíz de que se da a conocer el porcentaje de los que no logran un espacio dentro de las mismas, surgen las exigencias de que se abran las puertas al por mayor, de que se les dé cabida a todos estos jóvenes. Sin embargo, ¿esta sería la solución? ¿Esta sería una alternativa? Mira, sí hay que generar más espacios, pero hay que entender que todas las instituciones deben de tener como parte de un proceso de calidad una forma de selección. Es uno de los requisitos de calidad. Si tú no tienes selección, no puedes hablar que puedas tener calidad. O sea, siempre habrá en muchas de las universidades e instituciones algunos que no sean aceptados, pero que pueden ser aceptados en otras instituciones. Ahí el problema es mucho más delicado. Yo creo que tenemos que reforzar también la orientación vocacional, porque en muchas ocasiones la falta de información hace que los jóvenes tiendan a las mismas carreras, a las mismas instituciones y no abran ese abanico de posibilidades. No dicen, bueno, puedo estudiar esto que está relacionado, no necesariamente tengo que ser médico, puedo ser técnico, puedo ser especialista en otras áreas que están relacionadas con la salud y me va a ir mejor. Y no necesariamente tengo que entrar a esta gran y prestigiosa universidad, sino que hay otras universidades públicas y privadas que son de gran calidad. Yo creo que en ese sentido hace falta reforzar esto.
reforzar el concepto, como te digo, que no se pueden aceptar todos en una institución. Las instituciones tienen sus limitaciones. Afortunadamente algunas de las instituciones nacionales, como la UNAM y el Politécnico, que tienen una gran demanda, incluso la Metropolitana, están abriendo campus en otros sitios para poder compensar la demanda que existe. Y bueno, progresivamente tendremos que ir generando esos espacios para que, si no es que todos, si la gran mayoría de los estudiantes que aspiran a seguir en una universidad encuentren ese espacio, pero sobre todo un espacio que les satisfaga, que no digan, no, pues me voy a meter porque no hay más. No, ver lo que hay de posibilidades. Yo creo que en muchas de estas vas a encontrar una respuesta a tus objetivos, y para que lo importante es que sigas estudiando si tienes ese deseo de hacerlo. Doctor, finalmente, y muy ligado a este aspecto, nos estamos escuchando en esta tarde en el estado de Guanajuato, en la zona huasteca, en la zona media, en la zona altiplano de San Luis Potosí, y son realidades muy diversas. Y en este tema de la educación, obviamente las necesidades también son muy diversas, las ofertas en la vida productiva lo son. ¿Cómo atender, cómo responder desde el rubro de la educación a estas necesidades? Mira, primero yo creo que el trato para todos debe ser igual. No decir, no, pues son indígenas, son de zona rural, vamos a irnos más despacito, darles menos oportunidades. Todos merecen la misma oportunidad. Hay que meterle más ganas y muchas veces más dinero y más capacitación a esas zonas subdesarrolladas para que se pongan al nivel de las demás. Por otro lado, todos estos procesos necesitan un diagnóstico. Y un diagnóstico se hace con una evaluación y de una planeación. Entonces, ¿cómo estamos? Necesitamos esto, hay que aplicar. ¿Cuál es la planeación de la vocación que tiene esta región? Es esta: hay que vincularse para ir generando las empresas y además los trabajadores capacitados para que puedan irlas desarrollando. Yo lo decía el día de ayer en una entrevista que me hicieron en relación a la discordancia entre el número de profesionistas que se forman de ciertas áreas y el trabajo que tienen después. Ahí creo que se malinterpretó un poco en la primera información que se sacó. En realidad es más o menos el 35% de los profesionales, de los jóvenes que terminan una carrera, los que no trabajan en la carrera para la cual fueron formados. Por eso es importante dos cosas: uno, el que la orientación vocacional sea adecuada; dos, el que la aspiración de un joven no sea llegar a que le dé chamba a alguien, sino generar ese espíritu emprendedor para que ellos mismos vayan generando sus propias empresas. ¿Cómo? Vinculándolos con las empresas, que haya mucho más participación del joven estudiante en el sector productivo durante su formación. Esto además, cuando termine, pues le va a dar confianza al empresario de contratarlo. Y tres, con la creación de incubadoras de empresas. O sea, el joven tiene que tener otra visión de emprendedor, de decir, yo eso que estoy viendo ahora, donde estoy yendo a la empresa, lo puedo hacer. Y después genero mi pequeña empresa, y con el apoyo, los apoyos que hay de las MIPYMES y de los pymes, vayan generando precisamente ellos mismos sus empresas, y no estén siempre esperando a poder ser contratados en el sector público o en el sector privado. Y que nos ayudaría además a que los jóvenes tengan arraigo a su tierra, que pone la zona huasteca y altiplano de San Luis Potosí tanto cerca. Es bien importante. Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Educación del Gobierno Federal, yo le agradezco mucho la oportunidad de platicar en esta tarde. Hay mucho que decir sobre el tema de la educación. Le agradezco que se haya tomado el tiempo de platicar con nosotros. Gracias a ti, Erika, un placer estar en el programa. Bienvenida a San Luis Potosí. Lupita Guevara, te regresamos los micrófonos.